parte de aquellas donde incluye prácticamente el 80% de los movimientos telúricos y terremotos más grandes de la historia, están incluidos en esta especie de perímetro que pasa obviamente por toda la costa asiática, sube, baja por Estados Unidos hasta llegar casi por completo en toda la costa y territorio nacional. Ahí lo estamos viendo. Con esa línea de color rosado, podemos ver que ahí es donde se concentra la mayor cantidad, no solamente de placas tectónicas que chocan entre sí y provocan los más fuertes terremotos de la historia, sino también la mayor cantidad de volcanes. Vale decir que solo en esa gráfica queda representado Chile, y se entiende por qué es el país más sísmico del mundo, porque está prácticamente en un 80% insertado dentro de esa línea de peligro. Y hoy día, por estas últimas semanas, todo lo que es esa circunvalación de sismo ha estado tremendamente activa. Siempre lo está, pero cuando los temblores van de los 7 grados en la escala Richter hacia arriba, generando terremotos, donde hay grandes pérdidas materiales y Dios no lo quiera, en ciertos momentos de la historia, gran cantidad de pérdidas humanas, es donde hoy día volvemos a estar atentos y a ver cómo puede, no lo digo de manera chauvinista, de cómo esto podría incluso afectar en Chile. Ahora, hay un aspecto que es llamativo respecto a la situación de Nueva Zelanda. Esto fue el 4, si no me equivoco, ¿no? Sí, el viernes pasado. Claro. Para nosotros el jueves pasado. Jueves pasado. Hay 3 sismos, perdón, hay 3 terremotos, digamos las cosas como son. Sí. Esto del sismo... El más bajo es 7.1. Sí, es muy nuestro. O sea, es terremoto acá y allá. Sí. Uno pareciera ser independiente y 2 movimientos que se encuentran posiblemente ligados. Claro. Y aquí es donde nacen un montón de cuestionamientos y preguntas respecto a por qué hay un movimiento independiente. Uno tendría que pensar que podría ser un precursor. Sabemos que los precursores pueden ser mucho más que uno. Sin embargo, suelen ser más que uno. Suelen ser más que uno, claro. Lo que pasa es que algunos son más fuertes que otros. Entonces, claro. Se perciben más. Claro, estoy tratando de... Empieza a escalar. Claro, estoy tratando de pensar en un número similar a los otros 2 movimientos. Entonces, que haya uno independiente y después tengas 2 que estén ligados es bastante llamativo. A mí me parece que puede llegar a ser incluso una tendencia hacia más adelante, porque finalmente todo lo que sabemos o manejamos respecto a los enjambres sísmicos, o incluso a los precursores o a la misma migración, esto te lo quiebra y esto te lo rompe. Porque es como que en vez de uno fueran 3, pero 2 son gemelos y uno es un amigo. Es como el rebelde, el que está ahí. Pero ¿sabéis qué? Agarrando lo que dice Lama, yo leía en un artículo de La Tercera, hace poquito, del 5 de marzo, justamente después de estos movimientos, que se planteaba, y el titular era, ¿están relacionados estos 3 terremotos? Y planteaban distintas teorías, hipótesis, que quiero compartirlas contigo, Salfate. Sí, hay distintas teorías. Para ver si las compartí. Ellos hablaban, y acá lo noté, dice, por lo general los geólogos dicen que a distancia de 1000 kilómetros es muy grande la distancia, es mucho para poder asociarlos, justamente. Por lo tanto, según esas teorías de ciertos geólogos, no estarían relacionados, pero, y acá viene otro argumento que tiene que ver con cómo miramos hacia adelante, que me parece muy interesante. Hay otros argumentos que dicen que la Tierra está críticamente estresada en la configuración de los límites de las placas a un nivel tal que solo un empujón, decían en este artículo del 5 de marzo de La Tercera, solo un empujón puede desencadenar otro evento. ¿Por qué traigo esto a colación? Artículo que consulta distintos geólogos. Porque quiero consultarte, Salfate, si estamos en un minuto, efectivamente, en que la Tierra, bajo tu experiencia, bajo las conversaciones que sé que tienes con múltiples geólogos y estudiosos de este tema, estamos justamente en un momento en que la Tierra ya llegó a un estado crítico, en que todo lo que sabemos sobre los sismos, sobre los terremotos, probablemente está empezando a cambiar y tenemos que abrir nuestra mente a nuevas investigaciones. ¿Cómo asociar el calentamiento global, por ejemplo? A ver, vamos al titular y le contesto de inmediato, Michael, y desde ya diciéndole a todas las personas que la información que vamos a entregar de acá en adelante es sensible, por lo tanto se necesita rigurosidad, prudencia, pero también toda la atención del mundo en la posibilidad que esto ocurra. El titular dice así, señor director, cuando quiera. Dice ahí, Nueva Zelanda registra 3 fuertes terremotos que obligaron a emitir 2 alertas de tsunami y parte, digamos, de ese fenómeno llegó a las costas chilenas, pero sin embargo, afortunadamente no hubo nada que temer, nada de lo más mínimamente que preocuparse, razón de la cual esto no se puede adelantar hasta el momento que sucede. Ok, le voy a contestar, querido Michael.
ya está confirmado por la parte científica. Y como usted bien dice, yo converso con grandes académicos en las áreas sismológicas, geológicas, como el gran Cristian Salazar, que ha estado varias veces invitado acá, un hombre que da cátedras en Alemania, ¿cierto? Y que es uno de los grandes profesores de esta área en universidades de nuestro país. Y por otra parte, hay personas que con sus propias teorías y que dado su estadístico cantidad de acierto, nosotros las juntamos y pareciera que cada vez más parte de la ciencia que avanza de manera prudente pisando huevos parece acercarse a estas otras que son un poquito más valientes o por lo menos digamos más adelantadas para su época, como suele ocurrir en las cosas que son nuevas. Y efectivamente, hoy día les quiero entregar una información, digamos que esto lo recibí el día lunes, y que tiene que ver con respecto, ustedes se acordarán del terremoto del sudeste asiático, ¿cierto? Sí, claro. Es un hecho histórico. ¿El del 2004, Salfate? Sí, sí. Perfecto. Entonces, que fue tan importante como el de Valdivia, ¿cierto? Claro, o sea, estamos hablando de algo que fue una catástrofe en una gran cantidad de países en ese sector del planeta. Según estas teorías, el ciclo de ese terremoto, que entendiendo que un terremoto es una cantidad de energía que se libera y se vuelve a juntar y que en un periodo determinado, aproximado, tiene que volver a repetirse, eso podría volver a suceder, ¿cuándo? A mitad de este año 2021. Wow. Donde ya les contaré, pero me gustaría después hacerme cargo un poco de, a propósito del titular que vimos, de cómo fue el fenómeno, ahí lo estamos viendo, porque en Nueva Zelanda, hace una semana, en este mismo espacio, en nuestro mismo programa, dice ahí claramente de BBC News que registra 3 fuertes terremotos, ojo, 3 terremotos, que obligaron a emitir 2 alertas de tsunami, donde Chile, por supuesto, al igual que en otros hechos históricos, hemos compartido estas alarmas cuando hay un fuerte terremoto en Chile, o en este caso en Nueva Zelanda, cómo podría afectar a nuestras costas. En algún momento voy a acercarme una pizarra y les voy a enseñar dónde sucedieron estos fenómenos, y a propósito de estas otras teorías, ¿cómo podría afectarnos a nosotros? Ojo, no lo que ya pasó, sino lo que podría ocurrir en las próximas semanas. Entendiendo que estos son fuerzas que se desencadenan y que luego tienen un eco y que se toman tiempos que más o menos ya están calculados. Entonces, estamos hablando de un 7,1, un 7,3 o un 7,4 y posteriormente un 8,1, que es el terremoto que nos importa. Finalmente tenemos que entender a dónde podría ocurrir algo similar y en cuántos días más. Y eso en el contexto de que nosotros también estamos dentro de este anillo de fuego, siento, del cinturón del Pacífico. Somos cabrones con el anillo de fuego, lo agarramos todo. Exactamente, y para poder comprender en qué localidad geográfica estamos y la peligrosidad que eso representa, este anillo de fuego concentra el 75% de los volcanes del planeta. Es decir, tenemos más de 450 volcanes en este sector. Además, el 90% de la actividad sísmica que ocurre en el mundo ocurre precisamente en este cinturón de fuego. Por lo tanto, tenemos que estar súper conscientes que esto es una realidad que puede pasarnos en cualquier momento. Lo importante, sí, es estar muy preparados, porque, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, ellos tienen más o menos como 14.000 movimientos telúricos al año, de los cuales entre 100 y 150 se sienten, que es un poco parecido a lo que nos pasa acá, que tiembla todos los días, pero no todos los temblores los sentimos y no todos terminan siendo terremotos, por cierto. El punto es que tenemos que estar cada vez más preparados porque este tipo de fenómenos no son ajenos a nuestra realidad y por eso también tenemos que aprender a convivir con eso. Exactamente. Me encuentro ya con nuestra pantalla interactiva para entender cómo el pasado 4 de marzo, día viernes para nosotros, o sea, para ellos, para la gente de Nueva Zelanda, muy cercano al continente de Oceanía, acá por donde está Australia, ¿cómo se sucedió este fenómeno y por qué generó tanta confusión si estamos hablando de 3 o de 2? De 2 sismos. Es porque el primero, vamos a colocar la cantidad, que es aproximadamente 7,1, siempre llamado a la corrección, sucedió en este sector de esta nación, ¿ok? Una nación que se enorgullece de en su momento haberle ganado el COVID-19, vale decir, con esto digo, lo tremendamente moderno, organizado y con toda la factibilidad de apoyo a la ciudadanía que ellos cuentan. Aún así, Chile sigue siendo el país donde mejor debiera pillarte si es que hay un terremoto, porque probablemente, digamos, tiene más probabilidades de sobrevivir porque la cantidad de destrozos que ya revisaremos fueron impresionantes. Ok, tenemos un sismo que ya califica para el resto del mundo, Nueva Zelanda no es la excepción, como un terremoto. Lo que no sabíamos es que esto era solo el inicio. Esto no era un evento por sí solo, sino que era un precursor de luego
atención, 2 más que habrían de ocurrir por acá arriba. De hecho, es un poquito más arriba, pero en este sector es un poco más arriba. Este es el primero y luego vienen 2 muy seguidos. Aquí hay distintas correcciones según quien lo calcula, de un 7.4 hasta que convoca en el gran terremoto de un 8.1. Wow. 2 teorías. Son 2 terremotos, no 3. Este fue el primero en un lugar tectónico porque estos son una gran cantidad de kilómetros de diferencia. Y luego este es un 7,4 que continúa en un 8,1. O son definitivamente 3, porque el 7,1 y el 7,4 serían lo mismo en una escalada que comienza a acomodarse la Tierra y finalmente se parte, se rompe. Un terremoto es la Tierra partiéndose, rompiéndose como un bruxismo, como de tanto masticar, de tanto hacer fuerza con las muelas que se rompen, termina en la parte más débil, por donde se rompe, digamos, el huesito cuando uno juega así a sacar la suerte, cae en el 8,1 y claramente el 7,1 se desvía hacia donde está el 7,4 y ahí mismo cabe suponer que estamos hablando del mismo fenómeno, es un 8,1, un terremoto con todas las de la ley. Ojo, esto generó grandes desastres en Nueva Zelanda, pero esto ocurrió muy adentrado en la parte noreste en el mar. Si un 8,1 sucede, por ejemplo, en el mismo lugar del 7,1 o dentro de tierra firme, claro, aquí estamos hablando de otra historia y hasta el día de hoy estaríamos tratando de ayudar al rescate de las personas que todavía estarían atrapadas sin lugar a dudas. Estamos viendo algunas imágenes ahí para que ustedes entiendan de la significancia de lo fuerte que es un fenómeno mira, de un 7,1 más un 7,4 más un 8,1 en donde los 2 más fuertes ni siquiera tocaron el suelo. O sea, la distancia es grande, ¿eh? Es como la mitad entre Chile y la isla de Pascua. Ahí fue el terremoto, fue tremendamente lejos y aún así este es el desastre. Perdón, en estos tres terremotos, ¿cuánto tiempo ocurrieron? Fueron seguidos, ¿no? Fueron bastante seguidos. Hay un promedio de 5 horas que generalmente es lo mismo que se dio en... siempre se me olvida, ¿cómo se llama el país al que le caen todas las décadas? Indonesia. En Indonesia, que hubo uno en la mañana y otros 5 horas después, cuando ya estaba atardeciendo. Te lo pregunto porque me imagino, así como Mike nos leyó estas reglas o esto que leíste en el diario La Tercera, que eran 2 teorías. Teorías, más que... Sí, gracias. Que hablaban de... No puede ser el precursor si está en un margen de 1000 kilómetros, dijiste. Claro, a más de 1000 kilómetros según lo que planteaban ahí. Me imagino que el tiempo también tiene que ser un factor. Tiene que haber cierto tiempo para que sea precursor o para que sea un movimiento telúrico independiente. Claro, lo que pasa es que aquí lo que se está viendo es que el estudio dice que está todo tan apretado que si alguien me empuja por acá probablemente se me rompe una costilla. Así porque va a haber más fuerza y en la parte donde esté más débil, esa es la que se va a quebrar primero, aunque la fuerza la ha hecho acá y acá pudo aguantar. Porque el del 7,4 al 8,1 es como decir, por ponerlo en perspectiva, si me sacudí, no fue suficiente, me tengo que sacar un poco más fuerte. Ordené. O sea, eso te demuestra lo que dice Juan antes, que la tensión y cómo está ahí. Ojo que haya sido en el mar, recuerda mucho lo del 2004 que lo decían anteriormente. Cuando no lo sientes en tierra y finalmente llega el tren de olas, terminas teniendo una catástrofe como la que ocurrió ahí. Entonces creo que a mí me asusta tanto en tierra como en agua. Creo que el tema del mar, cuando no lo sientes en tierra y no tienes ningún tipo de alerta para entender que puede venir un tren de olas y un tsunami, es súper peligroso. Y un 8,1, créeme que levanta olas importantes e imponentes. Porque probablemente todo el tema que tiene que ver con los movimientos en el mar está menos estudiado también. Hay como un espacio un poquito más vacío y no sé si podemos mostrar eso. Nuevamente en las imágenes del destrozo. Porque estamos hablando además de un lugar que, como ya decía Monty hace un rato, ellos están acostumbrados al movimiento sísmico de algún modo, ¿cierto? No, sí, claro. No es como un sismo al año, no. Sienten varios, es un país sísmico, lo podríamos mencionar así. Y los destrozos, con ese 8 y algo en el mar, con el 7.1, con el 7.4, son tremendos. Menos mal no hay vidas que lamentar hasta ahora, pero los destrozos, lo que vemos en el supermercado, las casas destruidas, los vehículos dañados, justamente, es tremendo. Y tú hablabas ahí al principio, Salfate, decías que esto generó, a raíz del titular,
2 alertas de tsunami para nuestro país. Exacto. Y ahí a mí, desde el viernes pasado, desde que empezamos a ver estas noticias, estoy con una duda que no logro entender ni descifrar, y quiero ver si ustedes me pueden ayudar, porque a lo mejor la gente en la casa también tiene la misma pregunta. Cuando uno empieza a ver que en Chile se dan cadena nacional, empieza, ¿cierto?, el ministro Rodrigo Delgado a hablar de esta situación, a hacer la alerta de tsunami, empiezan a llegar los avisos, uno lo primero que dice es, ya, esto es serio. Efectivamente hay que tener cuidado, qué sé yo. Después uno sigue viendo las indicaciones del ministro y decía que se confirma olas de 30 centímetros. Claro. Yo en ese momento, dentro de una ignorancia máxima, yo dije, pero a ver, olas de 30 centímetros, ¿es necesario avisar? ¿Es necesario hacer una alarma de esto, una alerta? Porque yo medía 30 centímetros. Es una regla. Es de las reglas que llevamos al colegio. Claro. O sea, si ya saben que las olas son de 30 centímetros, hay que avisar, es necesario, puede ser igual de destructivo porque puede agarrar otra cadena. Esa es la duda que tengo. Ya, excelente pregunta, la verdad, porque probablemente es una duda que tiene mucha gente en la casa. Vamos con el siguiente titular que habla de eso y te respondo de inmediato. Dice así, señor director. Chile emitió una alerta roja, no hay colores más terribles que ese, ante las alertas, ante la amenaza de tsunami tras el sismo en Nueva Zelanda. La Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, ¿cierto?, consideró que la fuerza del movimiento de 8 grados, 8,1, en las islas de Kermadec podrían generar un maremoto en la zona costera, por tanto se ordenó la evacuación de la playa. ¿Qué es lo que sucede? Lo que se sabe científicamente es que están las condiciones de un tsunami y por lo tanto las evacuaciones o las alertas solo en este caso son correctas, justas y necesarias. Lo que no se sabe es finalmente cómo se va a comportar la marea, las marejadas en las costas chilenas al momento de que este fenómeno llegue, ¿cierto?, a las playas de nuestro país. Como las condiciones finalmente dan pie de que puede haber un tsunami, se hacen todas las advertencias, pero solo no es cuando llegan, dependiendo de cuánta marea, a qué hora nos pegó, finalmente si es que había otro fenómeno dándose en los océanos de frente a las costas de nuestro país, es cómo esto se va a manifestar en su totalidad al fin de cuentas. Pero es correcto hacer la advertencia, porque no se sabe qué va a pasar. ¿Esos 30 centímetros pueden hacer daño porque se pueden mezclar con otro fenómeno? Porque no, exacto, porque no saben, ellos ni siquiera saben si van a ser de 30 centímetros, ellos no saben si van a ser de 5 metros, claro, que se empeoren porque la luna aumentó la marea y se puso peor. Imagínate, en la mitad hay otro terremoto, movimiento. Perdona mi ignorancia. No, pero es una buena pregunta. Buena pregunta. Sí, buena pregunta. 30 centímetros no es poco. Yo sé que lo miras en menos, pero no es poco. Oye, tenemos imágenes justamente de las marejadas que se vieron en Nueva Zelanda. Miren, pongan atención a eso, porque es realmente impactante todo el daño que causó. Mira, afortunadamente hasta el momento no hay vidas humanas que lamentar, pero cualquiera sea el daño que se genere, por ejemplo, en tu casa o en tu lugar de trabajo, son daños que sí te van a pasar la cuenta y que de alguna forma te van a afectar. Ahí estamos viendo el mar. Y otra cosa importante que decías tú, Sarfate, por ejemplo, el punto de prensa que daba el ministro Rodrigo Delgado, él decía que tenía que ocupar el término de tsunami, porque se le hacía esta misma interrogante, así como, pero si este oleaje se esperaba, incluso él habló en un minuto de que se esperaban olas de 90 centímetros. Entonces, hasta un metro, dijeron. Hasta un metro. Entonces le hacían esa pregunta, ¿por qué hablar de tsunami si estas olas aparentemente no son tan grandes? Y él decía, es que tenemos que ocupar este término técnico, que es el del tsunami, porque efectivamente tenemos que resguardar y tenemos que proteger a la población, porque no queremos vivir episodios anteriores como lo ocurrido en el 2010, ¿cierto? Entonces, yo creo que en esta pasada, de repente, entre comillas, pecar de exagerado no está mal, porque en el fondo se trata de proteger la vida de todos nosotros. Ni siquiera exagerado, ellos no saben si va a ser 30 centímetros o 30 metros, de verdad no saben. Y yo también, probablemente puede ser que 30 metros no va a ser, pero puede ser mucho más que 30 centímetros. Hay que ser y yo también estoy de acuerdo, sorry Monty, con que hay que ser exagerado en ciertas instancias de la vida. Y en esta me gusta la exageración, porque la exageración puede salvar vidas. Yo mi gran duda justamente tenía que ver con eso, con que si se podía mezclar con otro fenómeno, y por eso en el fondo le ponen esta pseudo exageración, y esos 30 centímetros podían pasar a 1 metro, metro y medio, 2 metros, y ser así. 30 años más también. Sí. Oye, están viendo ahí a través del Sarfate, ¿cómo se llama eso? Pantalla
no sé cómo decirlo. Pantalla, la gente lo está viendo en la pantalla del televisor. Video wall, eso que tiene un nombre más ciútico. No, pantalla, estamos en Chile. La tele, Mike. ¿Nos achicaron el video wall? Ahí cuenta el registro, Sí. el registro habla mucho de cómo se prepararon los neozelandeses. Sí. Él ya está en la zona de evacuación, ¿cachai? Que está muy tipo, lejos. está arriba. Donde jamás va a llegar un tsunami. Exactamente, o sea, perdón. Claro, qué porque ahí la alerta era... Pero es que era, Claro. porque acá mucha gente tendríamos a lo mejor algunos videos de bastante más cerca de la costa posiblemente. Claro. Oye, porque hay gente que es mucho más arriesgada. Eso te demuestra que además ellos igual tienen una cultura sísmica como la nuestra y entienden que cuando se hace la alerta y hay que ir al lugar que dice que es de evacuación, van y lo hacen. Claro. Tienen Y que eso me quedarse parece- ahí un buen rato. Sí, y me parece que está bien. Esos son los protocolos que tienen que tener no solamente los países que viven movimientos telúricos, sino que algunos más, Todo. y entender cómo uno tiene que comportarse ante algo que es bastante incierto y que también uno muchas Claro. veces se descontrola. Ahora, uno lo ve desde afuera y ve Nueva Zelanda, un país que está rodeado de agua. Finalmente, Claro. uno hace la comparación con Chile, uno acá, no sé, podría ir arrancar hacia los cerros si estás en la costa. Pero allá, claro, yo no conozco, nunca he ido, pero por lo que veo también tiene como estos cerritos que yo no sé Sí. finalmente cuánta seguridad podrían entregar. Me cabe Que hay esa como al duda. centro. Ahora, yo sé que hay un protocolo, yo sé que hay zonas seguras. De hecho, el llamado justamente era de las autoridades a ir a estos terrenos elevados, a ir con calma, decía, vaya lo más hacia el interior que se pueda, ¿cierto? De toda esta, Claro. De la esta isla. zona geográfica. Claro, que alejarse de la playa. Ir hacia el centro justamente, y decían, vayan a pie o vayan en bicicleta, pero no tomen el auto, porque aún así se vieron muchos embotellamientos, sobre todo hacia la zona noreste, Sí. ¿cierto? Que es donde fueron Pero igual se estos portaron bien. epicentros. Es que dejaban Entonces, la pista del medio vacía. Los que, siendo que no portan se mucho puede ir mejor en que auto, nosotros. Claro. se fueron por las orillas y ocuparon las dos laterales, por si es que habían vehículos de emergencia que tenían que pasar, lo hicieran despejadamente por el medio que nunca, digamos, se trataron de meter bueno, ahí. Claro. eso igual habla de una buena conciencia social y de, No, y de ahí un hay- acto de generosidad hay también mayor por el que diferencia. tenías al lado. Eso es una organización de la ciudadanía, Sí. justamente en base Empatía, a qué, en base a lo que nosotros... Pero empatía en base a qué, en base a la educación, en base a tener justamente la conciencia de cuando ocurre eso. Sí, ya no estamos en una época en que la empatía la vamos a sacar de un sombrero. Claro. La empatía tiene que venir de la mano de la educación, y probablemente la educación cívica en torno a este tipo de eventos, ahí nos pega 10.000 patadas en el traste. ¿Cachai? Ahora, Y el fíjate, COVID-19 y todo. hay algo que no quiero dejar pasar, que es mucha gente que lo pregunta a través de redes sociales en nuestro país, digamos, que fue pionero en estas ideas, con las cuales hay que ser mesurado, digamos, las condiciones del país, las formas de comunicación han cambiado y no es tan fácil hacerlo. Entonces hablaremos de la teoría de migración sísmica, con quien uno de sus fundadores pude hablar el lunes recién pasado. Le pregunté, por según mi memoria, que algunos países estarían conectados con Chile. Nueva Zelanda es uno. Vale decir, lo que sucede ahí podría suceder también en nuestro país. La respuesta es bien simple. Ya. Lo que sucedió, dada la magnitud, 8.1, podría repetirse en otra parte del planeta. Si es que fuese Chile, y lo digo de inmediato, es el punto con menor probabilidad de que suceda. O sea, a estar más tranquilo que de costumbre, que sería el sur de Chile, pero esa es la conexión, sur de Chile con Nueva Zelanda, pero Ya. no habría nada que preocuparse por el momento, porque el que tiene el menor porcentaje de probabilidades, este 8,1 deberá manifestarse, simplemente lo dejo. ¿Por qué lo digo? Porque esta misma teoría habló del terremoto de Grecia desde Nueva Zelanda, hace un mes. ¿Manifestarse en cuánto tiempo, Salfate? Eso. Ok, recalco que lo que estamos hablando se dijo con antelación hace un mes. Y se Por eso cumplió. es bueno tener esta información que voy a dar a continuación. ¿En cuántos meses? En el siguiente rango. Fue el 4 de marzo, ¿cierto? Del 4 de abril al 4 de mayo. Al ser un 8,1 es un rango grande que va 30 días posterior al primero hasta 60 máximo. Perfecto. Y simplemente debo decir que la zona vinculada de Chile a este fenómeno es el sur de nuestro país, pero que es el punto con menores probabilidades, vale decir, y como que rara vez ha sucedido que el de menor probabilidades se manifieste, es que nosotros como chilenos no habría nada que preocuparnos, pero solamente para que lo tengan en la memoria, entre el 4 de abril y el 4 de mayo debiera haber un sismo de esa intensidad en otro lugar, que ya en algún momento estaremos indicando cuál es.